Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un vídeo súper interesante al respecto sobre muchas noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 desde el equipo Aston Martin y se están hablando sobre supuestas mejoras. Os vamos a comentar todo lo que se sabe. Tenemos que hablar acerca también de Lewis Hamilton, como habéis podido ver en la titular y en la miniatura, pero también tenemos que hablar sobre Sergio Pérez y su futuro porque Christian Horner ha hablado al respecto sobre ello. Tenemos que hablar al respecto sobre el propio futuro de la Fórmula 1, si habrá más igualdad o no y muchísimos más temas que vais a ir pudiendo ver en este vídeo. Así que no me voy a entretener más, vamos a dar comienzo. Simplemente recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo primero por el tema del equipo Aston Martin, en el cual yo os he comentado que hay ciertas posibilidades de mejoras. Ahora hablamos al respecto sobre ello, pero lo más interesante es lo primero que ha dicho el propio Fernando Alonso después de este Gran Premio de Hungría, donde ya tuvieron pues un mal rendimiento, como ya hemos podido ver. Fue la confirmación de que realmente Aston Martin ha dado un paso atrás inmenso, ya lo hemos estado comentando en este canal, del cual se pueden reponer, por supuesto, pero necesitan trabajar y mucho y ponerse las pilas cuanto antes. Ya hemos comentado que no van a centrarse en la próxima temporada únicamente. Quiero decir, siempre han estado centrados en el próximo año porque el objetivo es la próxima temporada, pero para mejorar en la próxima temporada también quieren ir mejorando este año porque al final esta va a ser la base para la próxima temporada y tienen que conseguir mejorar esto, entender sobre todo qué les está pasando, porque ya lo hemos comentado en el canal, que Aston Martin el problema real que está teniendo es que no encuentran el balance con el monoplaza. Después de las mejoras que introdujeron en el Gran Premio de Canadá han perdido ese balance, no entienden bien cómo sacar ese balance, cómo sacar esas virtudes que tenía el AMR23 a principios de temporada y conseguir potenciarlas ahora mismo. Además de que el hecho de, por ejemplo, un factor diferencial que había antes, que era la degradación, una degradación que ahora mismo está siendo inexistente en la Fórmula 1, en este Gran Premio de Hungría sí que la hubo, pero necesitamos que llevasen los neumáticos más blandos posibles para que hubiera cierta degradación en un circuito que suele ser por estrategia también complejo, así que eso es algo que le ha perjudicado incluso a Aston Martin, como ya hemos estado hablando. Y esto también lo llega a decir el propio Fernando Alonso, sobre todo indicando que han perdido una gran ventaja que tenían a principio de temporada, que es el hecho del ritmo de carrera. Es decir, anteriormente las clasificaciones, y ahora lo va a decir más o menos, también es lo que veníamos viendo, lo que hemos visto en estas últimas carreras y en general era lo que veníamos viendo. Alonso era uno de los pilotos que mejor posición de parrilla media estaba teniendo en toda la temporada, pero esto era dado no específicamente porque Aston Martin fuese un buen equipo clasificando, sino porque Aston Martin era un equipo muy completo y que estaba arriba en posiciones en todos los circuitos. Si a eso le sumábamos que un Red Bull a lo mejor fallaba o que fallaba algunos equipos de encima, ya conseguía quedar en algunas posiciones más elevadas, pero en clasificación realmente lo hemos estado viendo toda la carrera, toda la temporada. Su punto fuerte realmente fue la carrera y eso lo hemos visto desde el primer Gran Premio en Bahrein, donde les vimos que sí clasificaron por delante de Mercedes, no por delante de Ferrari, pero luego Fernando Alonso tuvo mejor ritmo que todos ellos y consiguió acabar llegando al podio. En Arabia Saudí realmente clasifica por delante de los Mercedes y clasifica por delante de Sainz, pero realmente clasifica por detrás de los Red Bull. Lo único que Verstappen cae antes de la Q3 y clasifica por detrás de Leclerc. Eso le hace clasificar tercero, pero luego también con la penalización que tenía Leclerc por cambiar el motor en esa segunda carrera, consiguió salir en segunda posición. Es decir, y luego la carrera tuvo mucho mejor ritmo Fernando Alonso que cualquier Ferrari o que cualquier Mercedes. Es decir, en esas primeras carreras os he dicho las dos primeras. Luego Australia más de lo mismo. Clasifica por detrás de Mercedes, sí que en esa ocasión clasificó por delante de Ferrari. Y así nos podemos tirar toda la temporada. Es decir, ha habido clasificaciones buenas, pero realmente por ritmo puro, las únicas dos clasificaciones en las que Alonso sí que era, quizá o Aston Martin era el segundo mejor equipo, era Mónaco, donde sí que Alonso peleó por la pole, y Canadá. Canadá sí que lo hubiera sido, se coló un Nico Hülkenberg ahí también por la lluvia, pero en Canadá sí que Aston Martin lo estaba haciendo. Pero han perdido eso, lo que dice, han perdido ese ritmo de carrera. Al final Alonso en muchas carreras ha salido quinto y ha acabado en el podio, como es el Gran Premio de Bahrein, o cuarto y acabar en el podio, como es Australia. Eso le ha pasado a lo largo de la temporada, pero es algo que ahora mismo no tienen después de las últimas carreras. Lo que ha dicho textualmente Fernando Alonso es: creo que en las últimas dos carreras nos ha costado un poco. En Silverstone el safety car nos ayudó
ayudó. Esto es algo que ya hablamos. El resultado en Silverstone fue mejor. Es algo que se vio muy claro, porque es que Aston Martin era el quinto mejor equipo. Aston Martin estaba por detrás de Ferrari, pero el coche de seguridad permitió que en lugar de quedar en 9ª posición, como ha quedado en Hungría, quedase por delante de ambos Ferrari, por lo tanto quedó en 7º lugar. Es exactamente así lo que acabó ocurriendo en el Gran Premio de Hungría, en el Gran Premio de Silverstone. Entonces lo que dice es que en Silverstone el safety car ayudó un poco a terminar séptimos, que era mejor que nuestro ritmo. Recordar las palabras de Alonso después de Silverstone, que era: hemos tenido un mejor resultado que ritmo. Y dice en Silverstone, y hoy novenos, que era probablemente nuestro ritmo. Sí, por detrás de los Mercedes, de los Red Bull, de los Ferrari y de los McLaren, que es más o menos lo que hemos podido llegar a ver en clasificación y carrera. Es decir, que hemos tenido lo mismo, tanto en carrera como en clasificación. El mismo rendimiento, que no han sido superiores y que encima no han conseguido recuperarlo. Ese es uno de los problemas, que bueno, que el problema en sí en general es estar en ese lugar, pero es que encima no están consiguiendo destacar como lo hacían anteriormente en ese ritmo de carrera. Así que ese es un problema que está teniendo el equipo Aston Martin, un problema que además también Lance Stroll ha comentado. De él tenemos incluso las declaraciones, y Lance Stroll sobre todo, ahora os leemos las declaraciones y lo que comenta, pero Lance Stroll sobre todo lo que comenta es que necesitan Aston Martin conseguir encontrar la forma de volver a donde estaban antes. Algo han perdido ese algo que les hacía especial, sobre todo con aquellas mejoras que introdujeron en Canadá. Han perdido ese algo que les hacía especial, y luego ya con encima el cambio de los neumáticos, para poder estar en esas posiciones de podio, y sobre todo es el entendimiento del monoplaza, además de que pueden haber hecho algunas actualizaciones que en sí sean buenas, pero han perdido ese balance que tenían al principio de año y con lo que lo entendían perfectamente. Además de, como digo, el tema de los neumáticos. Todo esto llega, además, estas declaraciones que tienen ambos pilotos de Aston Martin, llega en un momento en el que se está hablando al respecto sobre grandes actualizaciones de Aston Martin, y se ha llegado a decir, esto lo ha dicho Marca, un medio aquí de España, lo que ha comentado es que en el Gran Premio de Holanda va a llegar la mayor actualización que hemos visto en Aston Martin. Puede cuadrar, porque en Aston Martin nos dijeron que a final de temporada, después del parón veraniego, veríamos una gran actualización como la que vimos en Canadá. El problema es que cuando nos dijeron eso, también dijeron que en Silverstone iba a haber otra gran actualización, y esa nunca llegó. Lo que comentan ahora es que en el Gran Premio de Holanda podría ser que llegue esa grandísima actualización que cambie mucho lo que le está ocurriendo a Aston Martin, porque van a cambiar mucho el monoplaza, y porque al parecer después ya de estas dos carreras podrían haber entendido un poco dónde están fallando. Así que para eso, para sacar conclusiones y para saber seguros si van a llegar o no esas mejoras, llegarán después del parón veraniego. Ahí será cuando saquemos algunas conclusiones. Eso es lo que se está comentando, no es únicamente Marca, algún medio también aquí en España se ha pronunciado. Me ha parecido curioso porque medios extranjeros, medios Automotor Un Sport, no han dicho nada, por lo menos en el momento de realización de este vídeo, pues se está grabando simplemente una hora y media antes de que se publique, para luego tener tiempo de edición y demás. Es decir, en este momento los únicos que lo han reportado son algunos medios españoles. Cuadra por lo que os he dicho, por aquellas palabras en las que decían que a final de temporada habría un paquete de mejoras, pero también incluían en esas palabras que lo habría en Silverstone, y Silverstone no lo llegó a ver. Yo creo que todavía queda un gran paquete de mejoras de alguno de los equipos, bueno, de la gran mayoría de los equipos, menos de Red Bull, que han confirmado que no va a traer mejoras. Creo que todos todavía van a traer un paquete de mejoras, sea mayor o sea peor. Y ese podría ser el de Aston Martin. Que solucionen todos los problemas, que sea la forma, la solución para volver a la zona alta, para volver a estar peleando por podios, pues no lo sabemos. Solo el tiempo dirá. Al final para esto queda todavía incluso 3 semanas, más de 3 semanas, queda un mes, porque es finales de agosto, es después de volver del parón veraniego. Así que veremos si Aston Martin consigue hacer bien ese trabajo y consigue traer esas mejoras que ahora mismo se están comentando. También las mejoras, por ejemplo, que en muchas ocasiones se habla, son después de declaraciones que dicen desde Aston Martin, que dice sobre todo Mike Crack, porque por ejemplo él dijo que en Hungría traerían mejoras y las mejoras no llegaron. Así que bueno, vamos a esperar a esto. Esto es información, no declaraciones, por ejemplo, de Crack. Entonces ya es confiar o no en esas informaciones. Yo os las he dicho, y esas son las palabras de Lance Stroll, que también decía al respecto sobre recuperar ese ritmo que perdieron a principio de temporada, y ahora seguimos. Yeah, I mean, it's been a tough weekend. We just haven't been quick enough this weekend. So we've got to find some speed in the car. Yeah, because, I mean, we're just not as competitive as we want to be right now. McLaren, Mercedes, Ferrari, they're quicker than us, and we have to, fight our way back to being where we were at the beginning of the season. Así que ya habiendo cerrado el tema del equipo Aston Martin, vamos a pasar por algo que tengo
muchas ganas de llegar a hablar en este vídeo, y es el análisis que vamos a estar haciendo al respecto sobre la mala salida de Lewis Hamilton que realizó en el Gran Premio de Hungría, lo que le hizo bajar hasta el cuarto lugar. ¿Hizo una mala salida? ¿Hizo una mala arrancada o no? Bueno, pues él sí que dice eso, él dice que tuvo una mala arrancada, dice que no fue especialmente mala, es lo que llega a comentar Lewis Hamilton, tenemos incluso sus declaraciones que ahora os la vamos a poner, dice que no fue especialmente mala, pero que honestamente no consiguió lo que quería, y sobre todo lo que dice es que le deslizaron las ruedas y eso le hizo estar abajo, ir más abajo, no conseguir estar al ataque, conseguir o para dejarle la puerta abierta a Verstappen que se pusiera en paralelo con él antes de llegar a la curva 1 y ya después de ahí pues por el exterior perder tracción en comparación con Verstappen y acabar siendo adelantado no solo por Verstappen sino por Piastri y un pelín más tarde por Lando Norris. Eso es lo que comenta Lewis Hamilton, que sobre todo es eso, que sí que dice que no fue extremadamente mala, pero que se fue para atrás y ese fue el problema, sobre todo ese deslizamiento en los neumáticos, que ahora vamos a comentar porque realmente creo que el problema no es específicamente eso, ahora lo veremos, pero eso es lo que dice, y aún así dice que hubiera dado igual porque no hubiera podido mantener el ritmo, sobre todo ni con Verstappen ni con Norris, y que posiblemente si hubiera llegado Checo tampoco lo hubiera mantenido, es decir, que el podio no hubiera sido posible y el cuarto lugar hubiera sido lo mejor. I fell back, obviously. Yeah, I hit the target that I was supposed to go to, but just had wheel spin, and then just was under attack all the way till turn 2. But at the end of the day, it doesn't really matter. I didn't have the pace to hold on to those guys anyways. So. Así que ya tras estas palabras de Lewis Hamilton vamos a pasar al análisis con fotos y con datos de lo que fueron las salidas y de lo que fue la salida de Hamilton, porque me ha parecido bastante interesante y quería traerlo. Primero tenemos este análisis en detalle, cortesía de Fórmula Data Analysis. Tenemos este análisis de todas las salidas, el tiempo de reacción que tuvieron y lo que tardan en llegar de 0 a 200, que además también, bueno, luego tenemos que tener en cuenta que obviamente superan los 200 y que al llegar a la curva 1 todavía, por ejemplo, Verstappen puede tener más velocidad, pero lo que es exactamente, puramente esa reacción de cada piloto, lo que han tardado. Por supuesto, vemos que la de Guan Yu Zhou destaca muchísimo y la mejor fue la de Carlos Sainz en general. Pero no estamos para hablar de ello, estamos para hablar de este hombre de aquí, Lewis Hamilton, que tuvo esta salida, y ya os fijáis por el orden que hay en la tabla, no es el peor. No es el peor que ha habido en la parrilla, y es más, es que podemos llegar a ver Piastri, fijaros que es algo peor. Son dos décimas, pero llega a ser algo peor si no queremos fijarnos en esto. Ese es el nivel de Hamilton, y el de Verstappen está aquí. Verstappen hizo la tercera mejor salida, pero es lo mismo, la distancia que hay entre Verstappen y Hamilton realmente es la misma, lo único que le ponen un pelín, le ponen por encima a Verstappen debido a lo que tarda en llegar de 0 a 100, que tarda una décima menos, Hamilton tarda una décima más, es decir, puramente quizá esa reacción sí que fue algo peor, pero luego lo que tarda en llegar de 100 a 200, el de Hamilton, que es 2,3, tarda menos que lo que tarda Verstappen, que tarda 2,4 segundos, es decir, que la salida es exactamente la misma entre Verstappen y Hamilton llegados a los 200 km por hora, por supuesto. Luego ya pasándolo eso, pues el Verstappen será probablemente mejor por el Red Bull, pero es lo que digo, fijaros dónde está Piastri, que es bastante destacable también, que al final hace 5,6, que hace 2 décimas por detrás de Lewis Hamilton, pero aún así se mantiene, o la de Lando Norris, que también consigue adelantarle, y Norris hace exactamente la misma salida, tardando 3,1 en llegar a los 100 y 2,3 en llegar de los 100 a los 200, 5,4 llegar de tardar de lo que tarda de los 0 a los 200. Entonces realmente esa salida le puede haber patinado, como él dice, pero no es lo que le provoca perder las posiciones. Y vamos a hacer análisis al respecto sobre ello. ¿Qué es lo que le provoca a Hamilton perder esa posición? Bueno, pues estáis viendo aquí, ese es el momento de la salida. Aquí ya vemos como ya han comenzado, ya ha arrancado, y ya vamos viendo que realmente las distancias se mantienen en este punto, que obviamente han pasado muy pocos metros desde la salida. Aquí vemos que todavía sigue por delante, es decir, que no es que pierda, no es la salida de Zhou, que ahora en otra imagen vamos a ver dónde está Zhou, pese a que comentaba quinto, pero ya os estáis viendo, sigue estando por delante. Sí que es verdad que llegados a este punto se le pone en paralelo. Fijaros dónde está Zhou, o sea, Zhou salía quinto. Esto sí que es una malísima salida, ya lo hemos visto por el tiempo de reacción. Aquí en este punto sí que es verdad que le llegan a poner en paralelo, y está aquí un Oscar Piastri que sigue
sigue estando muy cerca, y un Norris que se está poniendo también en paralelo. Aquí ya es problema también de velocidades puntas y demás, pero en el tiempo de reacción no ha sido el problema. Ya llegamos a la curva, nuevamente Verstappen y Hamilton sobre todo en paralelo, Norris está un pelín más atrás como podéis estar viendo en esa fotografía. Y seguimos y ya este es el punto donde pierde la primera posición. Vemos a Verstappen que al ir por el interior también se tira, se lanza y consigue con ese interior tener la posición frente a Lewis Hamilton. Esto además... También esta acción le viene muy mal a Lando Norris, que está aquí. ¿Por qué? Porque si le está perjudicando al final que Verstappen le empuje un poco de más a Hamilton, también perjudica a Norris, que está yendo más por el exterior. Recordar esta imagen que ya estamos viendo cómo iba por ese exterior de la zona de ahí, y esto le viene genial a Oscar Piastri porque Piastri es quien mejor toma esta curva, más por el interior, y ahora lo vais a ver que sale con una velocidad tremenda para pasar tanto a su compañero de equipo como luego a Lewis Hamilton. Entonces seguimos pasando y aquí ya lo estáis viendo, ¿no? Aquí ya Verstappen ha completado el adelantamiento, se ha puesto por delante suya después de estar aquí, se ha puesto completamente por delante suya, por detrás aquí toda la melee de los Alpine, que vamos a hablar en este vídeo de los Alpine, ahora hablamos sobre ello, y este es Piastri. Fijaros la imagen de antes, fijaros dónde está Piastri, gracias a haber podido ir por este interior, al final Oscar consigue ponerse en paralelo ahí en este punto antes de la zona de DRS, de activación de DRS, que por supuesto en este punto no la había, ¿no? Pero se consigue poner en paralelo con él, y Norris ha perdido toda la ventaja con Piastri. Es decir, lo que le hace perder la primera posición frente a Verstappen a Hamilton no es la reacción, es esta curva donde Verstappen al final consigue hacerla mejor, consigue quizá dejarle poco espacio y consigue salir con una mejor tracción. Lo que le hace perder la posición con Piastri es nuevamente que Piastri va por el interior, no se mete en líos y eso le hace perder ahora la posición, porque además al haber ido por todo este tramo Oscar Piastri va a salir con mejor velocidad que lo que ha hecho Hamilton, que al final ha hecho por aquí y ha tenido que irse muy largo para intentar evitar a Max Verstappen y un toque posible con el piloto neerlandés. Fijaros ya, porque la posición con Verstappen está perdida, fijaros ahora dónde están los McLaren, porque con ellos también pierde posición, con Norris también pierde posición. Esto no es la salida. No es la salida que Hamilton hiciera mal lo que le hizo perder posición. Fijaros que vamos pasando y aquí ya lo que os estoy diciendo, estaban antes por aquí, antes de la zona de activación de DRS, ahora ya, habiendo pasado varios metros, Piastri está por delante. Ya Piastri está por delante de Lewis Hamilton, pero Norris sigue bastante rezagado. ¿Qué es lo que le pasa aquí? Bueno, ya vemos cómo Piastri completamente le ha adelantado antes de llegar a la siguiente curva y vemos aquí un Norris que, yendo por el exterior en esta ocasión, se empieza a lanzar un poco, empieza a hacer una especie de dive bomb. Y aquí, que ya os habíamos comentado que Piastri estaba completamente por delante, Oscar Piastri, Lando Norris por el exterior, consigue también ahora ponerse en paralelo y en este punto de aquí, en la salida de esa curva, ya viniendo hacia la siguiente que va para acá, consigue también adelantarle. Lo estáis viendo aquí que está completamente delante porque aquí perjudicó tener el interior, que por el exterior también se puede hacer bastantes buenos adelantamientos y aquí perjudica completamente ese interior por eso, porque consigues tener más rodaje para en esta recta que hay aquí, mini recta, o sea, no es una recta, no llegas a tener ni siquiera el volante recto en ningún momento, pero para en este tramo que hay aquí haber conseguido salir con más velocidad, tener tú el interior y necesitar que Hamilton levantase. Y de esa forma es como Hamilton perdió las posiciones en el Gran Premio de Hungría. Me ha parecido bastante curioso, quería traeroslo también después de traeros esas declaraciones que ha llegado a decir el piloto británico. Y aún así, Lewis Hamilton ha hablado al respecto sobre esto y dice que siente, bueno, que obviamente lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Que en la salida, pues no le perjudicó o tampoco se defraudó por esta salida porque al final quedó en la posición en la que hubiera quedado, sin ritmo para igualar a Norris, con el bajo ritmo que tuvo Piastri, que lo hemos explicado en el vídeo anterior, os recomiendo que lo vayáis a ver en el primero del vídeo de los días de hoy, donde hemos hablado acerca de Piastri, por qué perdió tanto tiempo a final de carrera, pero con ese tiempo al final que perdió Piastri, lo mejor que podía era ese cuarto puesto porque Checo hubiera llegado, hubiera mantenido la posición Hamilton o no. Entonces eso es lo que comenta, aún así se siente contento por el ritmo fuerte que tuvo Mercedes a final de carrera. Eso es lo que ha estado comentando el piloto británico, que dice: el ritmo que tuvimos al final fue muy fuerte y si lo hubiéramos tenido todo el tiempo habríamos tenido un día mucho mejor. Fue un esfuerzo increíble del equipo hacer la pole, que es con eso con lo que se queda. Todavía tenemos mucho trabajo por delante para poder vencer a Red Bull en un gran premio, pero seguiremos presionando.
Así que eso es lo que dice Lewis Hamilton al respecto sobre este tema que queríamos hablar. Vamos a pasar de tema porque hemos estado más tiempo del que yo pensaba hablando acerca de esta salida de Lewis Hamilton y vamos a pasar a hablar al respecto sobre unas declaraciones que ha dado Carlos Sainz. El piloto madrileño ha hablado acerca de los rendimientos que estamos viendo actualmente en la parrilla con un Ferrari que nunca ha sido el segundo mejor equipo, salvo en contadas ocasiones, sobre todo el Gran Premio de Austria, sí que fueron ese segundo mejor equipo, pero nunca han llegado a estar realmente en esa posición. Y ahora lo que comenta Carlos Sainz confirma los malos presagios porque no ha sido únicamente en el Gran Premio de Silverstone, sino que ya ha sido también en Hungría. McLaren les ha conseguido adelantar. Y eso es lo que comenta Carlos Sainz y dice que ya está bastante claro que están delante suyo por esos 2 fines de semana, donde además los circuitos de Silverstone y Hungría son bastante diferentes. Aquí yo también es lo que os digo en muchas ocasiones de que el rendimiento de el comportamiento de los neumáticos, estos nuevos neumáticos, ha hecho que haya algunos cambios en el orden de la parrilla. Como os he dicho, por ejemplo, que a Aston Martin le ha venido mal, a McLaren le ha venido bien. McLaren no mejora por los nuevos neumáticos. Quiero decir, McLaren no pasa de ser el último equipo de la parrilla a ser el segundo gracias a los nuevos neumáticos, porque ya en Austria dieron un paso adelante bastante grande y en Silverstone también se introdujeron mejoras. Pero lo que ha pasado con estos nuevos neumáticos es que, fijaros, este fin de semana en Hungría era un fin de semana donde las características del circuito era lo contrario a lo que le venía bien McLaren, que nos lo habían dicho incluso desde McLaren, venían avisando de cuidado que este circuito es de baja velocidad y no se nos da bien. Lando Norris llegó a decir que era inconducible todavía el coche en curvas de baja velocidad antes de llegar a Hungría y fijaros el buen rendimiento que han tenido y además también hubo unas temperaturas muy altas y eso le venía bastante mal al equipo McLaren y aún así han rendido bien. Entonces eso es lo que yo creo que ha cambiado ciertamente algunas cosas en el orden de la parrilla. Pero más allá de ahí, eso es lo que comenta Carlos Sainz, que desde luego les han conseguido superar, les ha conseguido adelantar McLaren, un equipo que a principio de temporada estaba siendo el último y les ha pasado, como le ha pasado a Mercedes y como le ha pasado a Aston Martin. Al único equipo que desde luego no ha conseguido llegar es al equipo Red Bull, y lo que dice es eso, que ya son 2 o 3 circuitos que está claro que son sus rivales y a partir de aquí que Ferrari tiene nuevamente que trabajar. Ferrari es el único equipo que, por ejemplo, no ha solucionado todos sus problemas. Quiero decir, por ejemplo, también han podido adelantar a Aston Martin y está muy bien, es un paso adelante porque Aston Martin empezó muy por delante. Pero con Mercedes tenías un problema también que era de degradación, que Ferrari lo tenía también, pero Mercedes parece que más o menos lo ha solucionado. Podemos decir que lo han solucionado ciertamente porque tienen degradación, tienes problemas de degradación, pero como tiene el resto de la parrilla, como también tiene McLaren incluso, pero Ferrari ese problema les sigue lastrando y eso es algo que ha comentado incluso el piloto madrileño, que en tandas largas es lo que más les está costando en la escudería ahora mismo. Así que bueno, estas son las palabras de Carlos Sainz, que también tenemos vídeo con sus declaraciones. Bueno, yo creo que ya está claro que están delante nuestro, ¿no? Ya son 2 o 3 circuitos y lo único que hay que hacer es centrarnos en nosotros, mejorar, porque está claro que nuestros rivales están haciendo pasos adelante muy grandes. Y vamos a pasar de tema y en esta ocasión tenemos que hablar acerca de unas palabras de Christian Horner hablando acerca de Sergio Pérez. Después de todos los rumores que ha habido en este Gran Premio de Hungría sobre si Sergio Pérez acabaría fuera del equipo Red Bull a final de temporada, después de 2025, si Daniel Ricciardo va a recuperar el asiento de Red Bull, ha habido muchísimas palabras al respecto sobre ello y en este canal también lo hemos estado hablando. Y Christian Horner se ha pronunciado al respecto sobre ello y lo que ha dicho es que la culpa de estos rumores es la prensa. Eso ha llegado a decir públicamente, diciendo que ha sido la prensa quien le ha dado bombo a algo en lo que Red Bull ni siquiera ha llegado a pensar. Así que de esta forma además muestran su apoyo a Checo Pérez porque Christian Horner se ha mostrado durante todo este fin de semana con mucho apoyo a Checo e incluso ha estado alabando la buena remontada que realizó en el Gran Premio de Hungría. Eso es lo que ha pasado. Vamos a recapitular un poco. Desde el anuncio de Daniel Ricciardo al equipo Alfa Tauri se empezó a especular nuevamente sobre esta posibilidad. Algo que después Christian Horner confirma, Christian Horner, el hecho de que Ricciardo regresa únicamente porque quiere volver a Red Bull y por eso acepta ese hueco en Alfa Tauri porque cree que es la mejor forma de volver a Red Bull. Eso textualmente es lo que dice Horner. Daniel Ricciardo también lo ha dicho. Ricciardo ha dicho que su objetivo es acabar consiguiendo el asiento en Red Bull y se ha hablado mucho de esto después de, además, las palabras que en muchas ocasiones ha dicho Horner, las palabras que casi siempre dice Helmut Marko y de unas malas carreras que venían previamente a este Gran Premio de Hungría por parte de Checo. Eso dio pie a mucho hablar.
Pero es que fueron ellos primeramente los que dijeron, tanto Horner como Ricciardo, que Ricciardo vuelve únicamente para conseguir estar en el equipo Red Bull mínimo en 2025, que es cuando acaba ese contrato con Checo. Yo os he dicho que de un equipo que no me extrañaría que pudiera echar a su equipo, pese a, que, a su piloto, pese a que tenga contrato, ese es Red Bull, porque es que lo acabamos de ver con De Vries. Eso yo es lo que os he dicho en muchas ocasiones. Y Horner culpa directamente a la prensa por haber incrementado estos rumores, por haber incrementado estas palabras, por haberle dado más bombo de lo que ellos incluso le llegaron a dar. Y sinceramente, si son ellos los que dicen, si recalcan y lo dejaron bastante claro que el fichaje de Ricciardo por Alfa Tauri es únicamente cesión de Red Bull, yo es algo que he pensado, es algo que he pensado y lo hemos tratado en este canal, que Red Bull lo quiere sustituir a Checo, porque además sabemos lo bien que se lleva Horner también con Ricciardo. Eso es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, pero esto es lo que dice Christian Horner, que lo que dice es, el problema es que ustedes, la prensa refiriéndose, dan cuerda a las cosas. Uno aquí en este negocio se puede ir a cero con bastante rapidez, así que él no es inmune a eso, se refiere en esta ocasión lo de que no es inmune a Checo. Y creo que ha respondido de la mejor manera posible, ha hablado en el circuito y ha hecho una gran actuación, y de eso no cabe ninguna duda. Checo ha hecho una remontada espectacular durante este Gran Premio de Hungría, pero tampoco me parece que tenga que decir el hecho de que ha sido la prensa, porque es que ellos mismos le han dado bola y desde luego que yo creo que nadie duda en esa posibilidad de que pueda estar ahí, de que Ricciardo acabe regresando a Red Bull si lo hace bien y a lo mejor Checo no rinde bien. Si rinde como esta carrera Checo Pérez, desde luego que no van a tener motivos para hacerlo. Otra cosa es que lo hagan, porque bueno, también conocemos a Red Bull, pero yo creo que no tendrían motivos para hacerlo ni para sustituir a Sergio Pérez. Este fin de semana además creo que también ha tenido que ver todo por esas palabras y demás, pero se le ha visto a Horner sobre todo muy cerca de Checo en muchas ocasiones, que eso ojalá siga ocurriendo, ojalá pasen todas las carreras, pero me ha parecido también bastante destacable. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión sobre una continuación de las palabras de Toto Wolff. Recordemos que hace unos días Toto Wolff llegó a decir que el dominio que está teniendo Red Bull frente a el resto de equipos es como si estuviesen corriendo frente a Fórmula 2. La ventaja que tienen, sacó 33 segundos frente al segundo posicionado, a Lando Norris, al final del Gran Premio de Hungría. Y ahora ya vimos eso, se ha sacado un poco de contexto esas palabras, como ya os dije en aquel vídeo, porque aún así decía que esto era meritocracia y ahora directamente le han preguntado a Toto Wolff si cree que habría que igualar todos los coches, algo que casi no ha llegado a decirlo textualmente, pero Hamilton ha insinuado de que hay que tomar alguna medida para frenar a Red Bull y que todo más o menos se iguale, y lo que dice Toto Wolff es que no, la FIA no tendría que meter mano para frenar a Red Bull, que no lo hicieron con ellos, llega a decir textualmente Toto Wolff que no lo hicieron en los años de dominio de Mercedes y ahora no tendría que ser diferente. Si Red Bull se ha ganado estar en esa posición, se lo merecen y son ellos los que tienen que hacer más trabajo. Eso es lo que ha dicho Toto Wolff y me parece muy bien, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, y me parece bien que resalten el hecho de que Red Bull está dominando, y me parece muy bien que, por ejemplo, Red Bull diga que la Fórmula 1 tendría que intentar empujar hacia conseguir mayor igualdad. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero me parece muy bien que sea Toto Wolff quien dice, oye, son ellos los que han hecho mejor trabajo. Cuando nosotros estábamos dominando, no nos frenaron, no hicieron... Hacen cosas, intentan hacer cosas para frenarlo. Al final el reglamento de 2022 está hecho para intentar frenar a Mercedes, porque Mercedes lleva 8 años dominando y hicieron este reglamento porque Mercedes empezó a dominar sobre todo en el cambio de motores de 2014. Hicieron uno de aerodinámica para intentar frenar a Mercedes, que son muy buenos en aerodinámica también, pero al cambiar tanto los monoplazas podía pasar y efectivamente consiguieron ese objetivo. Luego ya estaba el segundo objetivo, que era, a partir de ahora, ser un reglamento más restrictivo en el cual fuera más difícil evolucionar y por lo que viéramos batallas más reñidas. Eso no se ha conseguido, porque no estamos viendo batallas, porque no estamos viendo facilidad para seguir al resto de equipos y porque hay un equipo que desde luego está dominando con mano de hierro. Pero me parece muy bien el hecho de eso, que siempre se hacen ese tipo de cosas, pero no meter mano directamente, cambios de reglamento, cambios de cosa, pero no hacer de nada. Tachamos a Red Bull y que tienen que quitar esto, esto y esto, porque esto es lo que les va a hacer igualar con el resto de la parrilla. Pues eso no me parece bien que hagan un cambio de, por ejemplo, el de los neumáticos que se ha hecho. No me parece bien, lo hemos hablado en este canal, que se va a debatir este fin de semana en Bélgica, el cambio de los motores, si igualarlos, pues si esto se hace para la próxima temporada, vale. Si se hace en mitad del año, no me parecería bien, porque también sería una medida para intentar quitarle una ventaja a Red Bull que se la han ganado. Y eso es lo mismo, es lo que dice también
también el jefe del equipo Mercedes, que textualmente lo que dice es: la razón por la que amamos este deporte es porque es meritocrático. El entretenimiento sigue al deporte, no al revés. No podemos crear un balance of performance, ni nada por el nivel de la parrilla, es lo que hay. Hemos tenido esta situación durante años con Mercedes, donde terminábamos primero y segundo en cada carrera, y ciertamente eso tampoco fue bueno para el entretenimiento. Por eso solo necesitamos trabajar mejor y volver a estar en la contienda, porque como muchos fanáticos nos sentimos frustrados. Y esto luego también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La Fórmula 1 es entretenimiento, por supuesto, pero la Fórmula 1 es un deporte de equipo, y la Fórmula 1 no es un deporte de pilotos donde haya que conseguir el piloto que más destaque. La Fórmula 1, en ese sentido, puedes no ser un deporte justo, porque es un deporte de equipo, y es un deporte del equipo que haga un mejor trabajo y haga un mejor coche. Si lo igualas, no es la Fórmula 1. Se puede hacer, se puede conseguir, y se puede que a lo mejor el futuro acabe siendo eso, que haya igualdad total entre los equipos, pero ahora mismo la Fórmula 1 y los 70 años que lleva disputándose no ha sido eso. No ha sido eso, y desde luego que no es lo más entretenido ahora mismo, porque hay un equipo que domina, pero la meritocracia es lo que ha definido siempre la Fórmula 1. El conseguir otro equipo que iguale es lo que además también genera también ese sentimiento de mayor pasión y demás, porque si a Mercedes lo hubieran perjudicado directamente y hubieran hecho, no, a Mercedes le vamos a perjudicar de esta forma, le vamos a quitar el alerón trasero, obviamente es un disparate, ¿no? Pero le vamos a quitar tal pieza, que es lo que están consiguiendo ganar de un año para otro, para así igualarles. Por ejemplo, sí que en 2021, por ejemplo, hacen cambios de reglamento aposta para perjudicar a Mercedes, pero si Mercedes sale a flote, pues es que son muy buenos y lo podían haber hecho. No es que restringas totalmente que no puedan mejorar. Entonces, lo bonito de ese 2021 es, además de un equipo, conseguir frenar el dominio de Mercedes, que llevaban durante 7 años anteriores ganando los títulos, todos los títulos. Y llegó Red Bull y por lo menos el de pilotos se lo consiguieron llevar. Y yo creo que eso es algo que en el día en el que algún equipo acabe llegando a Red Bull también será bastante bonito. Y creo que además en este reglamento, al final, por reglamento financiero, por reglamento también de límites que podemos llegar a tener en cuanto a desarrollo, creo que es más factible incluso antes que se pueda llegar a conseguir. Así que bueno, eso es lo que dice también Toto Wolff, que me parecen muy buenas sus palabras. Y para seguir y para concluir, tenemos unas declaraciones de Esteban Ocon. El piloto francés se ha pronunciado después del accidente que llevó a los dos pilotos de Alpine a retirarse en el Gran Premio de Hungría, un accidente del cual no tuvieron culpa ninguno. El que tuvo la culpa fue Guan Yu Zhou, que se llevó puesto a Daniel Ricciardo, que se llevó puesto a uno de los Alpine, y acabaron los dos quedando fuera, con un Pierre Gasly que su rueda quedó totalmente fuera y no pudo continuar, no pudo ni aguantar una única vuelta, y Esteban Ocon aguantó una más, pero realmente no la aguantó. ¿Por qué? Pues por lo que ha comentado es que después de ese momento, después de la colisión que tuvo con su compañero de equipo, su asiento quedó partido en dos, y ahí estaba claro que iba a tener que abandonar. Lo único que necesitaban quitar antes el monoplaza de Pierre Gasly, porque tenía, al final estaba sin rueda, entonces no podía ni siquiera llegar a intentar hacer una vuelta. Pero el de Ocon desde el primer momento también sabían que iba a abandonar, y ese fue el momento en el que los dos Alpine finalizaron sin puntos una vez más, porque también les pasó en Gran Bretaña, en esta ocasión en Hungría. Eso es lo que ha comentado Esteban Ocon. Desde luego que es llevan dos carreras bastante malas, las dos carreras además que no es su culpa, porque, bueno, sobre todo esta no es culpa de ninguno de los dos, pero acaban los dos fuera por daños encima. Pero en el Gran Premio de Silverstone, bueno, no fue su culpa porque fue un problema de motor en el caso de Ocon, y la ocasión de Pierre Gasly, bueno, es un rifirrafe que tiene con Lance Stroll, acaban tocando y la dirección de Pierre Gasly se rompe. Ahí podemos llegar a decir que todavía como mucho fue culpa de Pierre Gasly, pero eso es lo que ocurrió sobre todo en este Gran Premio de Hungría, con lo que acabaron los dos fuera. Y lo que dice Esteban Ocon es: sufrimos un golpe en la curva 1, un error de Zhou por detrás, y eso nos llevó a un golpe enorme. Salí despedido a 3 o 4 metros sobre las ruedas traseras. Eso es lo que comenta Ocon cuando en ese momento en el que sale despedido. Lo que dice es: cuando aterricé fue un gran golpe para mí, mi asiento se rompió en 2 pedazos, así que eso dice lo fuerte que fue el impacto. En ese momento, por supuesto, ellos sabían que iban a tener que abandonar, pero tenían que quitar primero el de Gasly, que se había quedado sin rueda, que la había quitado completamente.
se había desllantado el monoplaza, no podía llegar a rodar una vuelta, por mucho es que consiguió llegar a boxes, pero por supuesto 2 no hubiera sido posible y no querían tener a los 2 coches que ya se hubieran unido ahí, que estuviera uno detrás del otro esperando para simplemente que los metieran al box. Entonces aguantaron con Ocon una vuelta más, pero estaba claro que iba a tener que abandonar después de esto. Desgraciadamente los 2 coches quedaron fuera de combate. Esas son las consecuencias de correr en la parte trasera. La gente tiende a correr más riesgos, lo sabíamos y sufrimos. Eso es lo que comenta y habla al respecto sobre Bélgica, que por lo menos esperan poder acabar la carrera, aunque en Bélgica veremos qué rendimiento tienen, porque en Bélgica el fin de semana del año pasado en Spa tuvieron un buen rendimiento porque en aquella ocasión Alpine tenía muy buen motor, pero con esto de que en teoría habrían mejorado el resto de equipos habrían mejorado esa potencia, Alpine parece que tiene 20 caballos menos y eso les podría hacer sufrir bastante también en el siguiente Gran Premio en Spa-Francorchamps. Así que veremos qué es lo que ocurre y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Recordad que si sois nuevos o si os ha gustado, darle un like y suscribiros porque apoyaréis muchísimo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.